unos días libres y es momento de hacer maletas y agarrar un bus, un carro, un avión, lo que sea, pero irse a pasear. Sin embargo, hay un problemita que podemos tener y es sufrir una trombosis por estar mucho tiempo en la misma posición. Por eso invitamos el día de hoy al doctor Jorge Chavarría. Él es cirujano vascular y nos va a explicar cómo hacer para prevenir esta situación. Bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación. Doctor, primero que nada, ¿qué es una trombosis? Ok, un coágulo en sí, o es una formación de un coágulo, nosotros tenemos dos tipos de circulación, como yo le digo a la gente, que son las arterias y las venas. Entonces hay trombosis arterial y también hay trombosis venosa. En este caso, hablando directamente de los viajes, lo que estamos hablando es principalmente de trombosis venosa. Entonces, si vemos aquí la imagen, lo que es una formación de un coágulo dentro de una vena. Las venas son las que llevan sangre en esta dirección, o sea, las venas son las que devuelven la sangre de abajo para arriba hasta el corazón. Y las venas tienen unas válvulas. Si nosotros viéramos las venas en este aspecto acá, va a tener unas válvulas que esto lo que hace es evitar que la sangre se devuelva. Entonces esto permite solo flujo para arriba y no permite flujo para abajo. Perdón, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace un viaje prolongado, el problema es que mucha de la sangre que está dentro de estas zonas de la vena, digamos que está acá, entonces la sangre como tal tiende a estancarse y eso se llama estasis. Esta estasis, que significa que la sangre se tiende a estancar, es lo que puede generar cierto grado de turbulencia sobre estas válvulas y empezar a formar un coágulo como este que se ve acá. Por ejemplo, doctor, un viaje en bus que yo haga a pasear, ¿por cuántas horas me podría ocasionar un problema como este? Ok, el viaje como tal, digamos, se habla principalmente de más de 6 horas. De 4 a 6 horas para arriba es donde hay un problema, pero más que todo es por el hecho de estar en una misma posición. Entonces, el estar en una misma posición, llámese en tren, llámese en carro, llámese en avión. Lo que pasa es que en avión normalmente la gente va incómoda y no se mueve para nada. El asiento de adelante está más incómodo. En cambio, en los buses tienes más tiempo para estirar la pierna, poder levantarte. Pero en los aviones generalmente la gente se queda muy incómoda, se queda estática y entonces ahí es donde tenemos esta estasis y donde puede formar el coágulo. Doctor, por ejemplo, si me voy a ir a pasear a la frontera, al sur, por ejemplo, muchas horas en el bus. Claro. ¿Es conveniente bajarme cuando el bus para? Porque hay gente que se queda en la misma posición en todo momento. No, siempre se recomienda, por eso es importante igual esas paradas de los buses o eventualmente, digamos, detenerse a comer, a orinar, lo que sea. Entonces vos, ese caminar, ¿qué es lo que produce? Cuando nosotros caminamos, nuestros músculos se activan, entonces el músculo de la pantorrilla empieza a bombear la sangre, entonces imaginemos que funciona como una bomba sobre las venas para que la sangre suba y no se nos quede estancado. Entonces eso como tal es prioritario, estar caminando o eventualmente bajarse a hacer, como te digo, paradas, porque el activar el músculo es lo que nos previene también lo que es la trombosis. Doctor, usted hablaba de los viajes en avión, donde obviamente no hay la oportunidad de bajarse, a estirar las piernas y salir caminando. ¿Cuál sería la recomendación que podríamos seguir para que no se manifieste una situación como esta cuando hacemos un viaje en avión, muchas horas? Claro, hay que recordar, digamos, también para que la gente no se asuste per se, o sea, hay ciertos factores que pueden predisponer esto, o sea, en sí, usted dirá, bueno, yo conozco un montón de gente que ha viajado y nunca le ha pasado nada. Bueno, es que hay gente que tiene mayor factor de riesgo o mayor predisposición a formar los coágulos, como cuál, lo que son este tipo de imagen, lo que vemos acá es lo que les decía de las válvulas, estas son y aquí es donde se forma el coágulo. ¿Cuáles son los principales factores? Normalmente hay factores que se llaman protrombóticos o hay personas que tienen predisposición a formar coágulos, como cuáles. La edad, o sea, mayores de 60 años, principalmente mayores o la tercera edad, principalmente el uso de estrógenos o anticonceptivas, la obesidad o el sobrepeso y el sedentarismo, el cáncer, personas que lamentablemente tienen un cáncer de fondo e inclusive las pastillas anticonceptivas. Entonces, este tipo de personas normalmente tienen algún riesgo aumentado o si tienen alguna enfermedad de fondo, como por ejemplo algunas enfermedades que se llaman trombofilias. Entonces, esto como tal, asociado a la larga estancia de estar sentado en el viaje, es lo que nos puede predisponer a la formación del coágulo. Si tenemos varices, por ejemplo, eso también la varice per se, ¿por qué tenemos que tratar las varices? Y eso es lo que pasa. Imaginemos, esto que vemos acá es una vena normal, pero las varices en sí es como que nosotros agarremos esta vena y la hagamos como un globo acá. Entonces, este globo de la varice, o de la vena, perdón, que forma la varice, genera un flujo turbulento.
Y esta turbulencia es lo que también nos puede predisponer a lo que es la formación de coágulos. Entonces, las varices como tal también son un estado protrombótico que la persona podría llegar a tener una trombosis por el hecho de estar mucho rato sentado y no estar caminando o no estar activando la bomba muscular para que mejore el retorno venoso. Doctor, puede que tengamos algunas de estas condiciones, pero no vamos a dejar de ir a pasear. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puede dar usted para poder hacer el viaje de forma segura? Claro. Hablando principalmente, por ejemplo, varices, si tenemos varices y vamos a hacer un viaje de más de 6 horas en avión, lo recomendable es utilizar medias de compresión elástica. Hay medias de compresión elástica, las cuales lo que hace es comprimir directamente la vena para evitar este flujo turbulento dentro de la varice. Eso es una cosa muy importante. Si tenés sobrepeso, usar las medias elásticas. Si tenés algún factor de riesgo, utilizar medias elásticas, de los que había mencionado previamente. Entonces, la media elástica como tal, y aparte de eso, por lo menos cada 2-3 horas, estarse levantando a caminar. Ir al baño Pues, por lo menos. Por lo menos caminar en el pasillo del avión, estar estirando la pierna. Lo que te repetía, digamos, cuando nosotros hacemos este movimiento en la pierna, estamos activando la bomba muscular y eso está generando que haya mejor retorno venoso. ¿La trombosis solamente da en las piernas? Lamentablemente, este tipo de trombosis principalmente da en las piernas. Hay otro tipo de trombosis principalmente asociado a otro tipo de cosas que puede dar en otras partes del cuerpo, pero la que es la trombosis del viajero, ¿por qué principalmente en la pierna? Porque el hecho de estar sentado lo que hace es que nuestro peso genera mucha presión sobre las venas de las piernas. Entonces ahí es donde viene el problema. Ahora, ¿los síntomas se presentan inmediatamente o días después? ¿Cuándo se presentan los Podría síntomas? presentarse principalmente en las primeras horas después del viaje o inclusive durante el viaje. Lo que ¿Cuál pasa es? es que normalmente este coágulo que se forma acá, en algunas ocasiones puede ser inclusive desapercibido, porque el coágulo se forma, pero al empezar a caminar, el cuerpo evita que se haga un coágulo más grande. Pero cuando ya el coágulo se hace grande y obstruye por completo la vena, es donde empiezan los síntomas. Y el principal es el dolor. Lamentablemente no hay un síntoma específico, o sea, yo no puedo llegar y decirte, si usted siente esto, de fijo es una trombosis, no, pero el principal síntoma es el dolor. Entonces las personas empiezan con un dolor en la pierna, que no se golpearon, que no caminaron mucho, que no hay una causa de ese dolor más que el hecho de estar sentado, y después de eso puede acompañarse con hinchazón o edema, que es lo que nosotros llamamos, y también puede acompañarse, digamos, si tiene alguna flebitis, de algún grado de induración o mucho dolor o hipersensibilidad en una zona específica de la pierna. Lo mismo podría ocurrirle a una persona que esté en cama, que no pueda movilizarse mucho. Sí, claro. Normalmente, inclusive pacientes encamados y que tienen algún factor de riesgo, no solo el hecho de estar encamado, nosotros normalmente le damos lo que se llama un preventivo o profilaxis, que simplemente es un anticoagulante para prevenir que no haga, como su nombre lo dice, esto es un coágulo anticoagulante, lo que viene es a evitar o prevenir la formación de coágulos. En el caso de la gente que pasa horas sentados en la oficina por cuestiones de trabajo, ¿hay un riesgo también? Es difícil porque normalmente siempre la persona que está ahí siempre se levanta para la merienda, siempre se levanta para almorzar. O sea, es muy difícil que pases más de 6 horas sentado sin levantarte. Pero claro que sí, principalmente este tipo de personas que tiene varices y que normalmente pasan muchas horas en una oficina podría llegar a tener problemas, pero generalmente, como te digo, es difícil porque normalmente la gente se levanta para una merienda, para tomar café, para ir al baño. Entonces es muy difícil que mantengas 6-8 horas sin levantarte ni siquiera para ir al baño a una persona en una oficina. O sea, en sí sola no es una condición. En sí sola... El estar sentado en una oficina. O sea, el estar sentado en una oficina per se, no, mientras que te estés moviendo. Si vas a pasar más de 6 horas sentada, sí es un problema. Por ejemplo, una persona que esté encamada, que lamentablemente no pueda caminar, ¿qué pasa si vamos y le movemos las piernas, algunos ejercicios? Más bien, ¿eso podría ayudar o no? Mucho de lo que se indica en este tipo de personas más bien es la terapia. Y mucho de la terapia es el movimiento, tanto para que no haya, como normalmente les decimos a los pacientes, que no se les peguen las articulaciones, como para también mejorar el retorno venoso y prevenir coágulos. Pero, como te digo, hay ciertos casos que inclusive hay que dar un anticoagulante para prevenir este tipo de problemas. Por ejemplo, ¿el coágulo podría viajar a través del cuerpo, movilizarse? Ya cuando se forma el coágulo, si nosotros tenemos este coágulo y ya se formó el coágulo, hay cierto tipo de coágulos que lamentablemente pueden desprenderse. Eso se llama tromboembolia. Embolia, lo que significa, como por ejemplo en esta imagen que vemos acá, es un coágulo que está suelto, no está pegado a la pared de la vena, no está pegado a algún otro coágulo, y entonces la sangre como tal puede llevarse ese coágulo a la circulación. Y lamentablemente, normalmente este coágulo viaja a los pulmones, y cuando llega a los pulmones el problema es que
estando en esa zona, dependiendo del tamaño que tenga, puede ser un simple, digamos, coágulo pequeño que no genere mayor problema, pero puede ser un coágulo muy grande que puede matar a la persona. Usted nos hablaba de los síntomas del dolor, pero ¿podrían existir algún otro, como un hormigueo o ver la zona un poco más roja? Normalmente, o sea, hay varios síntomas, pero como te decía, el principal es el dolor. Lo que pasa es que hay otros como pesadez, como hinchazón y demás, que no solo se relaciona a trombosis, también se relaciona a insuficiencia venosa. Entonces, el punto es que el más importante es el dolor, porque cuando hay formación de coágulo, esto distiende la pared de la vena y esto genera dolor. Entonces, ese es el principal. Pero también hay otros que, como te digo, son inespecíficos porque también pueden asociarse a otras enfermedades, como lo que es hinchazón, como lo que es un poco de pesadez, hormigueo, picazón, pero en sí esos son más inespecíficos de trombosis. El más específico o el que principalmente tenemos que presentar atención es el dolor. Doctor Jorge Chavarría, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias.